Bueno, muchas gracias por su asistencia. Tenemos una IFRIC muy interesante la que vamos a tratar ahora, que tiene connotaciones tributarias. Y para exponernos sobre esto tenemos a Augusto de la Cruz, a quien agradezco su presencia, socio de la División de Consultoría Financiera y Contable de EY. Augusto cuenta con más de 14 años de experiencia brindando servicios de auditoría y asesoramiento contable y financiero. Ha participado en auditorías bajo normas internacionales de información financiera y americanas US GAAP. Ha participado en revisiones en procesos de emisiones públicas y privadas y en due diligence financieros. Especialista en proceso de implementación de cambios en políticas contables y convergencia NIF. Actualmente proporciona servicios especializados en asuntos relacionados con combinaciones de negocios. También nos acompaña el doctor Roberto Casanova Reyes, ¿no?, a quien agradezco su presencia también. Roberto es socio de Tax and Legal de KPMG en Perú. Roberto tiene 7 años de experiencia en KPMG y previamente 7 años de experiencia en la SUNAT. Es abogado y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un curso de posgrado en Política Tributaria y Fiscal en la Universidad de Lima y magíster en Administración de la Universidad del Pacífico, y egresado de SADE, Escuela de Negocios de Barcelona. Roberto cuenta con experiencia en asesoría legal en áreas de negocios, derecho tributario corporativo y procedimientos administrativos tributarios. Es un referente nacional en asesoría legal en las áreas de derecho tributario sectorial y en procedimientos administrativos tributarios. También nos acompaña Mario Chávez Flores, ¿no?, muy agradecido de su presencia. Mario es socio del área de impuestos en PricewaterhouseCoopers, con maestría corporativa de empresas en la Escuela de Negocios ESADE de España y maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima, contador público por la Universidad Ricardo Palma. Bueno, sin más preámbulos, pues lo dejo a Augusto para que pase a exponer. Muchas gracias. Básicamente, esta IFRIC lo que trate, como el título bien lo dice, es de temas que no son realmente ciertos. ¿Qué cosa significa que no son realmente ciertos? Que existe alguna transacción donde no sabemos cuál va a ser la posición que va a tomar la administración tributaria. Entiendo esa administración tributaria solamente SUNAT, que es quien va a fiscalizar a la empresa. Si es que la compañía tiene una transacción donde no sabe qué posición le va a tomar su fiscalizador ante una, digamos, definición de cuál va a ser el tratamiento contable, es decir, si se va a hacer, por ejemplo, deducible o no, lo que te dice este IFRIC es que la compañía debe tomar definición de si la administración tributaria se la va a aceptar o no, por más que no exista una regla clara de juego. Por eso se habla de posiciones inciertas. O sea, no estamos hablando pues de un gasto que todos sabemos que es totalmente deducible, ¿no?, y que de repente la SUNAT nos va a venir a acotar por un tema de repente de mala praxis, o sea, de que no se documentó bien. No, aquí estamos hablando de transacciones complejas, donde no sabemos cuál es la posición que va a tomar la administración tributaria. Ahorita, por ejemplo, ustedes están enfrentando este año al nuevo concepto de lo que es el devengo tributario para una nueva norma que es la NIF 15, reconocimiento de ingresos, que desde el punto de vista tributario va a ser mucho más jurídico que de esencia económica. Entonces, me imagino que en muchas oportunidades van a haber casos en que ustedes no saben cuál va a ser la posición de la administración tributaria. Entonces ahí va a poder entrar en juego esta interpretación, porque se va a tener que definir si la SUNAT me lo va a aceptar o no. Y hay ciertos, digamos, criterios que establece esta interpretación, porque esta no es una norma, por si acaso, es una interpretación sobre lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, para que las organizaciones puedan tomar su posición con respecto a esto. Antes de empezar a desarrollar lo que dice la presentación, es importante decir que si desde el primer momento la compañía define que la administración le va a aceptar su posición, prácticamente esto ya no entra en análisis. O sea, no hay que hacer, si por ahí han escuchado que hay que hacer algún cálculo, alguna estimación, porque esto tiene que ver con estadística y probabilidades. Si desde el primer momento nosotros definimos que esto ya no entra, o sea, la administración tributaria me va a aceptar lo que yo estoy definiendo, ya no tengo que hacer ningún cálculo de probabilidad. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o alguien tiene algo de comentar o alguna expectativa sobre lo que vamos a ver acá. A ver. Esta es una especie de ejemplo de situaciones que pueden suceder. No se limita solamente a eso.
Y esto se ha tomado de casos europeos. Tienes, por ejemplo, en el lado de la izquierda tienes una matriz que tiene a su subsidiaria una que se encuentra en Inglaterra y su otra subsidiaria en Italia. Y una le brinda servicios de gerenciamiento a la otra. Y tal como dice acá, no hay un acuerdo formal, no hay evidencia de que realmente se haya prestado el servicio, y sin embargo, lo que se quiere conocer acá es si realmente va a poder ser deducible ese servicio que una de las compañías está recibiendo, si frente a su administración tributaria lo va a poder deducir o va a tener que pagar impuestos sobre este tema. Entonces, hay que analizar cuál es la cantidad, qué estimados tienen que ver, intereses y multas tardías si es que hay, y todos los elementos que quienes están más familiarizados con el tema de las regulaciones o las revisiones de su administración tributaria se pueden encontrar acá. Y en el otro lado hay otro tipo de ejemplo, ¿no? Donde hay un préstamo, ¿no? de una empresa que está en otro país, y también se quiere saber si, el gasto va a poder ser deducible. Entonces, ¿por qué se ponen estos ejemplos? Porque de repente acá no hay, como compañía no tenemos la claridad de si estas transacciones van a tener un impacto tributario o no. De nuevo, como dije al inicio, si esto se define desde un primer momento que no va a tener impacto, se acabó el análisis. Simplemente hay que documentar que la administración tributaria no me va, a discutir lo que yo estoy definiendo. ¿Qué cosa pasaba hasta el 31 de diciembre de 2018, que estamos en 2019? No había ninguna regla clara bajo normas internacionales de información financiera para este tipo de transacciones, que te afectan desde el punto de vista del registro. Ojo que no es solo del impuesto a la renta corriente, sino es tanto del corriente como del diferido. La norma actual que regula el impuesto a las ganancias no dice absolutamente nada. Todos la conocemos, que es la norma internacional de contabilidad número 12. Y cuando sucedía esto nos íbamos a una norma que trataba las provisiones contables, los famosos pasivos. Algo importante, esto no es aplicable solamente a los pasivos tributarios, también a los activos. O sea, si tengo créditos por impuesto a la renta. ¿Qué cosa da como resultado lo que hay hasta diciembre de 2018? Diversidad de tratamientos contables, si lo queremos ver así. Entonces ahora aparece nuestra IFRIC 23 para todos los que están bajo las normas internacionales de información financiera, para darnos los criterios de qué cosa debemos hacer desde el punto de vista del reflejo de la información financiera cuando nos encontramos ante este tipo de transacciones. ¿Qué cosa es lo que, la premisa fundamental para entrar dentro de este análisis? Ya lo dije al inicio. Primero tiene que haber una definición de que la administración tributaria no me va a aceptar la posición que yo estoy tomando. Una vez que la administración tributaria no me acepta la posición que yo tomo, automáticamente entra en vigencia esa interpretación. Y lo que tengo que empezar a hacer a partir de ese momento es ver cuánto es lo que me va a costar a mí, como empresa, que no me acepte la posición que yo he definido. El famoso reparo tributario. ¿Cuáles son los antecedentes? De manera general, el Comité de Interpretaciones siempre había recibido sugerencias, preguntas, consultas, y siempre se le molesta para que tome posiciones sobre diversos tipos de transacciones, no solamente sobre esta, y por eso aparecen todas las CINIF o IFRIC, como ustedes lo quieran conocer. Normalmente, no sé si ustedes están al tanto de lo que sucedió hace 3 o 4 años, cuando se evaluaba la posibilidad de reconocer cuentas por cobrar a la administración tributaria cuando yo pagaba un impuesto que no estaba de acuerdo con el impuesto que se me estaba cobrando. Si yo lo hubiese seguido tratando, es un preámbulo para llegar a esta definición, si yo lo hubiese seguido tratando bajo los criterios de la norma 37, donde me exige a que ese activo sea virtualmente cierto, es decir, que tenga más del 95% de probabilidades de poder ganar la disputa,
registrarlo contablemente. El Comité de Interpretaciones definió que esa transacción no era de la Ley 37, sino era de la NIC 12, impuesto a la renta, donde la norma de información financiera es un poco más flexible y no quiere que tu porcentaje de probabilidad de éxito sea del 95%, sino solamente mayor al 50%. Entonces, si a mí un asesor legal me dice que tengo 55% de probabilidad de éxito, yo ya podría registrar mi cuenta por cobrar. Todo esto es como preámbulo para poder entender lo que nos pide ahora la norma o la interpretación. ¿A quiénes le aplica? Esto sí va a ser una discusión más que de contadores, ya no sé si abogados o las personas que están directamente relacionadas con, digamos, representar a las empresas contra la administración tributaria, porque solamente se relaciona a todos aquellos impuestos que están relacionados al impuesto a las ganancias. La traducción textual del inglés es el impuesto a la renta corporativo que conocemos, cualquier impuesto de ganancia de capital, o sea, dividendos, detracciones, pero por ejemplo no te afecta al IGB o al ITF, por ejemplo, de transferencias. Tampoco impuestos de capital. Acá se podría, y esto va a ser discutido, tener como ejemplo el ITAM, si lo queremos ver, porque termina siendo, como lo decía Roberto, ¿no?, termina siendo un crédito fiscal a favor del pago del impuesto a la renta, ¿no?, te compensa el pago. Entonces, esto de acá la interpretación no lo define. Lo que te pide esta interpretación es que cada compañía va a tener que usar su juicio y su criterio para poder definir cuál va a ser el tratamiento que le va a aplicar a todos los impuestos que se relacionen con la NIC 12. Solamente a todo lo que está relacionado con esta norma le aplica. Cualquier otro impuesto que esté fuera de esta norma queda totalmente fuera del alcance de la interpretación. Y como ya lo había dicho antes, y aquí está bien clarito, tanto para el corriente como para el diferido, y más adelante también lo menciona la norma, no solamente para los pasivos tributarios, también para los activos tributarios. Les había mencionado al inicio de manera general, pero ¿qué es lo que se tiene que evaluar cuando yo me enfrento ante una transacción que no tengo la seguridad de que la posición que yo voy a tomar va a ser aceptada tributariamente? Tengo que ver si la administración tributaria me va a revisar o auditar esa transacción de manera individual, o me va a revisar un grupo de transacciones que pueden ser similares, no necesariamente las mismas, con una única posición. Porque, lógicamente, si la administración tributaria me audita como compañía todas las transacciones que no son iguales bajo un único criterio, puede ser una conclusión distinta si la administración tributaria me las revisara de manera separada. No sé si me dejo entender ahí. O sea, esta definición la tiene que tomar la empresa, no se le tiene que preguntar a la SUNAT. Porque yo estoy ante una transacción que no tengo la menor idea de qué es lo que me va a decir la administración, y acá en Perú sucede en muchas oportunidades. Entonces voy a tener que definir cómo va a ser la revisión o fiscalización de las transacciones que están expuestas a esta interpretación. Una vez que yo defino esto, tengo que pasar a la evaluación, que la vamos a ver más adelante. Pasamos esto. Entramos al tema de las probabilidades. O sea, una vez que yo defino que ya la administración tributaria me va a mí a cuestionar lo que yo he definido, por más que yo tenga que tomar la definición, tengo que pasar a evaluar la probabilidad de que no me lo acepte y cuánto me costaría que no me lo acepte. Y no esperar, digamos como ahora que yo tengo mi registro contable hecho
y de repente tendría que esperar la acotación en la fiscalización para poder registrar un pasivo adicional. En este caso no, lo que te dice esa interpretación es que desde ese momento yo tengo que definir, hay dos metodologías que la vamos a explicar acá, cuál es la probabilidad de que la administración tributaria simplemente me diga, ¿sabes qué? No va a tu posición o tu definición. Y esta interpretación lo que te habla es de que hay dos formas de calcularlo. Los que ya están familiarizados con la NIF 15 saben que también existe para determinar el precio de la transacción, todos los temas de ajuste de precios o remuneración variable, dos metodologías, las mismas la toma esta interpretación, que es el importe más probable, que significa simplemente sí o no. O sea, es probabilidades mayor a 50% o no. Si es mayor a 50%, que no me la va a aceptar, tengo que registrar mi provisión. Si no es mayor al 50%, no registro nada. Y la otra forma es calcular el valor esperado, donde pueden haber diferentes escenarios y cada escenario con una probabilidad distinta. Y hacer un cálculo de promedio ponderado de cuál sería el impuesto que yo tendría que pagar en caso la administración tributaria venga y me acote. Ahora, esa es la regulación internacional. Tenemos que aterrizarlo un poco al caso peruano. En el caso peruano no hay mucho que hacer con el tema de valor esperado, porque sabemos que con las UNADES o sí o no, no hay, es binaria. Y la norma lo menciona. O sea, si ustedes leen la norma, te menciona que estar en esta metodología de cálculo podría ser contraproducente cuando mi situación se vuelve totalmente binaria. O sea, que simplemente la posición de tu fiscalizador es o te lo acepto o no te lo acepto. No es que te acepto parcialmente un importe de la transacción, que podría ser cuando estoy en el cálculo del valor esperado. Y otro tema importante es que no es un policy choice o una decisión de la compañía de cuál de las dos tomar. Por eso lo aterrizaba el caso peruano. Es cuál de las dos metodologías se ajusta más a la esencia económica o a la transacción específica que estoy analizando. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, no sé si estoy yendo muy rápido, por favor. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien pensaba que era distinto esta interpretación? Monto probable o valor esperado, ¿estamos considerando algún elemento adicional al estrictamente lectura legal, interpretación legal? Es un poco más allá, porque, a ver, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque la interpretación legal, como la venimos manejando hasta ahorita, y por favor, los que son abogados corríjanme, yo no soy abogado, va enfocado mucho más al tema de la norma de provisiones de NIC 37, ¿no? Donde tú estimabas un evento, a ver si va a ser probable, posible o remoto, y definías tu provisión. Acá tú puedes estar en una definición de una transacción que tú todavía no estás en una pelea con la administración tributaria. Simplemente que no hay una regla de juego clara y tú no sabes qué posición va a tomar la administración tributaria. Ahí es donde tienes que aplicar este tema. Y se vuelve un tema, digamos, legal desde el punto de vista de interpretar cuál es mi probabilidad de éxito que tengo ante esta definición que yo estoy tomando. Y ahí de nuevo regreso a lo que dije al inicio. Si desde un primer momento yo digo, no hay forma, no hay manera que la administración tributaria siquiera me lo reclame, y ahí me imagino que se van a levantar las preguntas, ¿hasta dónde tengo que ir? O sea, ¿me lo reclame y después le gano vía poder judicial? ¿O simplemente es a nivel de instancia de tribunal fiscal? Esto no lo dice la interpretación, simplemente te dice que tú tienes que
evaluar desde un primer momento si te lo va a aceptar o no esta posición incierta. Lógicamente, como es muy difícil poder determinarlo, entra esto. Y ahí entra el juego de las probabilidades, digamos, todo lo que desde el punto de vista jurídico se pueda documentar para poder soportar lo que yo estoy definiendo. Porque esto va a tener o sea, si terminas registrando algo, vas a tener un mayor gasto en tu estado financiero. No sé si en la CINIF se ha considerado que pueden haber varias etapas, ¿no? Primero, nace la transacción. Desde que nace la transacción puede, dependiendo de las posiciones que hay en el mercado de esta transacción, tener una posición incierta. Sin embargo, y está, digamos, el ejercicio abierto de fiscalización, sin embargo, aún no me han fiscalizado. Me pueden fiscalizar, pero luego hay otra variable, que es si es detectable o no es detectable. Después de si es detectable, si esto es detectable, entonces, ¿cuál va a ser la posición que la administración tomaría en ese momento? Y si es detectable, y dependiendo de la posición, recién ahí puedo estar cerca de un cierre, una fiscalización para tener un monto. Entonces, no sé si esta norma, de repente más adelante lo tocas, ¿cuándo tengo que hacer esta estimación? La norma particularmente no lo toma de la forma en que tú lo has manifestado, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con que si la administración te lo va a fiscalizar o no. Es si esta posición tú la consideras que, digamos, la definición que se le va a dar fiscalmente es incierta o no. Tú consideras que no es incierta, igual te la pueden reclamar y todo, ya no estás aplicando la CINIF 23. Tú para aplicar esta CINIF 23 de interpretación tienes que decir, sabes que esto es incierto. No sé si me lo va a detectar, tal vez no te lo detecta nunca, pero ya se activó esta interpretación, entonces estás obligado a hacer la evaluación. Tú puedes decir, es incierta, ok. Una vez que estás en incierta, haces toda la evaluación, toda tu documentación. Caso peruano, tenemos que estar en el caso 1, porque solamente la respuesta va a ser sí o no. Ahí nosotros podemos decir no, igual no registras nada. Pero cuando venga tu auditoría financiera bajo NIF, te va a pedir toda tu documentación y toda la evaluación sobre las transacciones que has definido bajo esa interpretación. Lo que pasa es que si estamos en un caso claro de oscuridad en la norma, ¿no es cierto? Ese es mi escenario. Entonces, cualquier contingencia, determinado monto más probable, va a tener que excluir multas e intereses, solamente va a hablar de tributo. Okay. Está más adelante en la presentación, pero creo que está acá. Esto está fuera del alcance. Lo que son penalidades, intereses, está fuera. Solamente estamos hablando del importe del tributo. Así es. Perdón la interrupción, Augusto. Solamente una pequeña precisión para contestar la pregunta de Miguel. La aplicación de la CINIF 23 está al margen de cualquier estimación o en relación al riesgo de detección o no de la contingencia. O sea, no forma parte de la evaluación de la probabilidad de éxito de que la contingencia sea aceptada o no o la posición incierta sea aceptada o no por la administración tributaria, el nivel o grado de posibilidad de su detección. Ok, acá tenemos un ejemplo relacionado con lo que presentamos al inicio de lo que veíamos de Italia y todo, ¿no? Digamos, este es el precio que te acepta y este sería el ajuste resultante de que no te acepte el total, ¿no? O sea, si te acepta los 5, la transacción fue por 5 millones, en el ejemplo que pusimos al inicio. Si te lo acepta totalmente y tú tienes alguna probabilidad de 20% que te lo acepte totalmente, no tienes ningún ajuste. Pero si no te va a aceptar los 5 millones y solamente te va a aceptar 3, tú ya tienes 2, digamos, en el tema de la interpretación de la norma. Y cuál sería su impuesto, cuál es su porcentaje de probabilidad, y si se dan cuenta, estas son las dos metodologías que hay. En el monto más probable, o sea, el importe más probable, aún no tengo nada, porque no he logrado pasar el 50%. Aún no he pasado el 50%.
de probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos dos eventos acumulados. Entonces acá no, hasta acá yo todavía no registro nada bajo esta metodología. Bajo esta metodología ya voy registrando 120.000 soles porque hacer la ponderación de todos los escenarios. Imaginemos que acá porcentaje de ocurrencia es 0, lógicamente acá no tengo impuesto y me voy a quedar con 120. En el importe más probable tendría 0 de provisión, 0 de registro adicional. Entonces, con esto llego a un 90% acumulado, que es similar a como lo trata US GAAP. Entonces, ya tendría que registrar. Pero ¿por qué no registro es el porcentaje de probabilidad? Porque acuérdense la diferencia. En la primera metodología, si es sí, tengo que ir por la totalidad. Si estoy en esto, tendría los 600.000 del escenario más probable, que es el mayor entre todos mis otros escenarios. Es en el momento en que llego a más del 50% de probabilidad de ocurrencia. Si estuviese en el otro enfoque, estaría solamente provisionando 460.000 porque estaría haciendo un promedio ponderado de todos los escenarios posibles. Igual la norma no está hecha, o sea, esta interpretación es internacional, no está hecha para el caso peruano. No dice que esto no le aplica al caso peruano, es simplemente una conclusión que se da porque acá no tenemos, digamos, se puede llegar a estimar eso, sí. Sabemos que no va a ser nada sencillo. Por ejemplo, acá estamos cambiando, es un ejemplo similar, y se están cambiando los porcentajes de probabilidad. Si estuviese en el valor esperado, yo tendría 240.000 soles que provisionar, pero no estaría aplicando una buena metodología porque tengo una probabilidad mayor del 60% a que la totalidad de mi transacción bajo la posición que yo tomé sea aceptada por la administración tributaria. De repente nunca te la revisan, justamente lo que aclaraba Roberto, ¿no? De repente nunca te la revisan, nunca te la encuentran ni siquiera, por más que vayan a fiscalizarte todos los años. Pero esta es la forma como la norma va a pedir a todas las compañías, y esto ya está vigente el 1 de enero de 2019, que se empiece a efectuar las estimaciones con toda la documentación que esto implica, desde un punto de vista bastante legal y jurídico, sobre la probabilidad que existe de que me lo acepte o no. También te habla la norma qué sucede cuando hay un cambio en mi estimación, porque yo puedo estar acá y mañana mis probabilidades cambian por nuevos hechos y circunstancias. Se va a tratar igual que como cualquier cambio de un estimado, salvo que estemos hablando de un error. Un error, todos sabemos cómo se corrige. Es justamente lo que menciona la norma, ¿no? Y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, una pregunta que se nos adelantaron, no le aplica el tema de intereses ni penalidades. Si bien van a venir los auditores financieros con sus equipos especialistas de impuestos a revisar toda esta documentación, esa interpretación no te pide que divulgues nada adicional en tu estado financiero. Te protege un poco, ¿no? Si lo quieres ver, porque si lo empiezas a divulgar, prácticamente le estás dando para que venga la administración tributaria y ni siquiera tienes que coger el año, ¿no? Va a venir directamente a la transacción específica. Y, digamos, la fecha efectiva de transición es 1 de enero del 19, igual que las nuevas normas, que todos debemos estar familiarizados con esa. Siguen existiendo los dos métodos de tomar como primera adopción esta interpretación, ¿no? Rehacer el año anterior, incrementando todas aquellas transacciones que yo identifique que existen el año anterior y está cerrado, o el método retrospectivo modificado, que es todo lo anterior, donde está, digamos, donde hay transacciones que les aplica esta interpretación, va a ir contra el resultado acumulado y después todo prospectivo. ¿Qué cosas recomiendan en general? No es una recomendación mía específicamente. Se tienen que revisar todas las políticas contables
principalmente de posiciones fiscales, para ver si es necesario efectuar o no efectuar cambios. Yo sé que antes esto de acá no, digamos, no existía, por más que sea un borrador, no lo teníamos. Y lógicamente el tema de la cuantificación hay que hacerlo mucho más exacto. O sea, se está metiendo temas matemáticos, estadísticos, si lo queremos ver así, para temas de posiciones fiscales. ¿Sí? Prácticamente todas las nuevas normas nos están metiendo mucha estimación. Esto de acá no es la excepción. Y lógicamente, lo que sigue comunicar son a los principales stakeholders de los estados financieros. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, por favor. Bastante clara la presentación. Yo más que una pregunta, tengo una reflexión, porque después de haberte escuchado, lo que pienso es que los auditores financieros o esta norma contable va a convertir a los contadores de las empresas en los mejores fiscalizadores para la SUNAT, porque de alguna manera se van a comportar como los propios fiscalizadores dentro de las compañías para reflejar en los estados financieros situaciones inciertas, incluso mucho antes de que estas hayan sido detectadas. Sí, como lo mencionaste, esto va a implicar un efecto en los resultados. Además, va a haber un desincentivo para que una compañía tome una posición incierta tratando de desafectar su estado de resultados, porque no va a ser conseguido este propósito en la medida que si es, digamos, suficientemente agresiva o incierta esta posición, ese efecto, independientemente de que sea detectado o no, ya lo va a ver desde el primer momento. O sea, si eventualmente algún beneficio, entre comillas, podría haber, es la falta de desembolso de pago de esa contingencia hasta el día en el que la SUNAT lo detectó, lo decía fiscalizar. Con lo cual, de alguna manera pone o establece unas reglas de juego diferentes respecto de lo que conocíamos hasta ahora como la suma del riesgo de detección que mencionaba Roberto más el riesgo de litigio. De alguna manera estamos migrando hacia una situación en la que, dada la transparencia de los estados financieros, el único riesgo real que tienen las corporaciones sujetas a estas normas va a ser el de litigio y eventualmente si vamos a poder ganar o no ese tipo de discusión cuando llegue el momento. Entonces, finalmente, la verdad, la pregunta que me queda, que en realidad es una pregunta abierta, es ¿qué grado de revelación tendrían que tener estas eventuales contingencias? Porque llegado el momento, y recuerdo que mencionabas que no necesariamente tiene que ser bastante descrita, pero supongo yo que habrá una provisión y una afectación al resultado que, al no tener, no ser concreta y no ser deducible, si alguna de su deducibilidad pudiese reclamarse sobre alguna de estas contingencias, tendría que ajustarse vía partidas de adición o deducción en la declaración jurada, la que típicamente piden ser explicadas en el primer requerimiento de cualquier fiscalización. Entonces, yo creo que hay una conversación ahí interesante con las gerencias de las corporaciones y las auditorías cuando estas ocurran, pero mi sensación es que estas van a ocurrir bastante rápido una vez se empiecen a arreglar estas cosas en el estado financiero. Gracias por la pregunta. A ver, digamos, dentro del lo malo, lo menos malo, ¿no? O sea, no estás obligado a divulgar específicamente transacción por transacción. Digamos, hay transacciones muy grandes que podrías, digamos, solamente con el registro contable sin necesidad de especificar por qué es, digamos, llamar a la alerta, tocar el timbre de que hay algo, ¿no? Pero, digamos, son las reglas que tenemos ahora. O sea, ya el manejo de la divulgación, digamos, los que son auditores, algunos que son auditores acá, saben específicamente que hay cierto manejo por importes y por temas de materialidad. No solamente cuantitativa, ¿no? Sino también cualitativa. Entonces, es difícil decir ahorita, ¿no? Si se debe o no se debe divulgar, cómo se debe divulgar, dónde se va a registrar, se va a crear una cuenta. O sea, tenemos todo el 2019, bueno, estamos casi ya, ese fue un trimestre, ¿no? Lo que nos queda de 2019 para poder definir eso. Augusto, te quería preguntar una cosa, sobre la documentación que uno tiene que sustentar estas provisiones, estos registros. ¿No serían
informes legales, es decir, que sustenten lo que digan que sí, efectivamente puede haber una incertidumbre que pueda generar un litigio con SUNAT. Eso es uno. Y otra pregunta es, entiendo que claro, esto, como tú dices, esto no es necesario que se revelen notas, eso es lo que, pero sin embargo sí va a estar en una cuenta en la contabilidad. Ahora, en todo caso, la administración puede preguntar respecto a cualquier cuenta, y uno tendría que decir, bueno, tendría que dar la inscripción de las cuentas, de lo que está registrando, y de alguna forma sí habría alguna forma de que SUNAT, de que se le revelara a SUNAT, sé que SUNAT hace una labor de detective sobre cuál es la naturaleza de esa cuenta. Y claro, y si la empresa misma ya está considerando que hay una incertidumbre o no está segura, SUNAT va a poner el ojo sobre esa transacción. No sé qué comentario tiene. A los tributaristas por todos lados nos están, digamos, recortando la imaginación entre la norma 16 y entre la CINIF 23. Ahora nos corta un poco la creatividad, ¿no? Porque, como dijo Khaled, las posiciones contingentes que eventualmente las empresas puedan tomar van a tener que ser reveladas ahora como un activo, como un pasivo. La administración tributaria tiene toda la libertad para pedir la información, porque finalmente esto acaba en un número y me dice, ¿cómo llegas a ese número? Y ahí voy a transparentar todas las posiciones que eventualmente he tomado, digamos, agresivas o con cierta incertidumbre al respecto, ¿no? Y eso, digamos, sí abre un frente de cara a eventualmente poder ser fiscalizado, y ahora que hay fiscalizaciones electrónicas y todo este tema que se viene, simplemente pedirán tu acta de directorio, pedirán tus estados financieros y ya está, la fiscalización puede estar ahí lista, ¿no? Un tema adicional que quería mencionar era que hasta qué nivel llega esta evaluación de posiciones inciertas, porque conversamos justo con Augusto previamente, y si solamente se limita a la administración tributaria o tengo que analizar esta probabilidad de esta situación incierta en una instancia superior, ¿no? Porque puede ser que la administración tributaria tiene una posición en un informe emitido y el auditor va a acatar esa posición de todas maneras, y si la compañía no lo ha seguido, tienes una acotación de todas maneras. Pero la evaluación de la compañía podría ser que en una instancia superior hay una probabilidad mayor al 50% de que ganes ese caso, con lo cual en ese caso registrarían o no registrarían nada, ¿no? Porque mi evaluación, ¿hasta qué nivel va a llegar en principio? Porque esto va a generar que aparezcan activos y pasivos que eventualmente no existían con la NIC 37. Y adicionalmente a eso, las posiciones inciertas podrían generarse tanto por nuevos pronunciamientos, cambios legislativos como el nuevo concepto del devengado, que digamos, hay unas zonas grises que no han sido reguladas completamente, o eventualmente también un cambio de posición de la administración o una posición del tribunal. Acá conversamos con Roberto, por ejemplo, el caso de la licencia de pesca, ¿no? Ese cambio de posición que hubo de un momento a otro, que las licencias de pesca en un momento eran considerados intangibles de duración limitada amortizables, y de un momento cambió. Eso generaría inmediatamente que aparezca pues, un pasivo contingente significativo que afectaría a las compañías, ¿no? Y otro elemento que se tiene que tomar en cuenta también son los periodos de prescripción, porque yo tengo una posición incierta. Bueno, si el periodo prescribe, esa posición incierta desaparece y tendré que extornar este pasivo que eventualmente apareció, ¿no? Entonces hay que tomar una serie de variables para eventualmente validar, evaluar el posible registro de un activo o un pasivo y las consecuencias que esto puede tener de cara a una revisión de la administración tributaria, ¿no? Entonces sí es un elemento importante a tomar en consideración de cara al riesgo que eventualmente puede generarse la detección de una posible contingencia, ¿no? Gracias. Quería comentar algo, y en realidad cuando analicé esta CINIF 23, y concuerdo con Caleta, aunque lo voy a decir con otras palabras, veía en ella la interpretación contable de la colaboración eficaz, por decirlo de alguna forma. Es decir, el principal instrumento de delación para las posturas tributarias contingentes
por parte de los propios contadores o encargados de la determinación financiera. ¿Por qué? Porque lo que esta interpretación hace es obligarnos a tener que reconocer las posiciones tributarias del impuesto a la renta contingentes o inciertas en el resultado financiero. Y dependiendo de la calificación de esa incertidumbre, nosotros evaluaremos el grado de cristalización de esta contingencia y esto nos obligará eventualmente a determinar si estamos frente a una contingencia remota, posible, probable, con los efectos de revelación en el estado financiero que correspondan, a nivel de nota o a nivel de el resultado del ejercicio, ¿no? En el PPL tributario. Con lo cual le estamos dando la herramienta a la administración tributaria para poder entrar o que tenga el hilo conductor para poder fiscalizarnos, ¿no? Y recordemos que el ordenamiento no solo tributario, sino el ordenamiento legal, corporativo, de buen gobierno corporativo se ha endurecido. Hoy los contadores y abogados somos responsables de los documentos que firmamos. Y entonces, y no solo somos responsables civil, patrimonialmente, administrativamente, sino también penalmente y con mucho mayor dureza que antes. Entonces, la pregunta es, ¿esta nueva norma nos va a obligar a tener que manejar la forma en cómo revelamos las posiciones inciertas en el impuesto a la renta y que se aplican para todas las partidas del impuesto a la renta, excepto multas e intereses, como bien lo ha dicho Augusto, de alguna forma en el estado financiero? Entonces, ¿cómo superamos este tema? ¿Levantamos el límite de materialidad para que pase desapercibido? ¿O, tomando el comentario de Khaled, hacemos una revisión de manera anticipada y nos anticipamos a que la compañía no adopte una posición contingente respecto del impuesto a la renta para que por aplicación de la CINIF 23 no se vea obligada a hacer una revelación que le pueda jugar adversamente? Creo que sería lo recomendable. Interesante los comentarios. En líneas generales, como una anécdota que quería contar, hace mucho tiempo me tocó dictar el borrador del previo que estuve en la congeladora muchos años, ¿no? Y el auditorio que tuve era 90% SUNAT, prácticamente estaba ocupado de SUNAT. Sí, entonces era una norma que ha tenido mucha discusión. Solamente una reflexión aquí para que los panelistas compartan. El trabajo que hay que hacer por los años abiertos de revisión fiscal va a ser importante, por un lado, el nivel de revelación, porque no se trata de algo que está oculto, o sea, se va a revelar la política para calcular posiciones fiscales inciertas. Y hay un número que, si hay materialidad, un tema que menciona muy bien Roberto, ese va a estar en las notas de los estados financieros claramente definido. Y la SUNAT también va a esperar que si hay cambios, como lo que mencionaba hace un ratito Mario, en el tema de la pesca, por ejemplo, hay entidades que van a tener que revelar variaciones en sus posiciones fiscales inciertas. Entonces tenemos ahí un tema. Para pasar a la última ronda de intervención de los expositores, los panelistas, quería mencionar también estas normas antilusivas, las declaraciones, lo que se va a reglamentar, ¿qué efectos podrían tener en esta IFRIC 23? ¿no? Ahora que no sé si en el futuro próximo van a aprobar la norma antilusiva, ¿cuál sería el efecto respecto a la responsabilidad de los ejecutivos, directores y demás? Hay dos posiciones en el mercado ya, en realidad. Una que dice que la norma antilusiva, los párrafos segundo a quinto, siguen suspendidos porque todavía no ha salido el famoso decreto supremo que supuestamente regularía en el marco de la ley 30230 los requisitos de forma y fondo para la aplicación de la cláusula antielusiva general. La administración tributaria ha dicho que eso no es así, que la norma siempre estuvo vigente y que lo único que ha pasado es que se ha suspendido la facultad de la administración de aplicar la norma y que en realidad, que con este juego de palabras, la norma siempre estuvo vigente. Lo cierto es que, sin perjuicio de la discusión de si está vigente o no está vigente, lo cierto es que la administración tributaria va a aplicar la norma 16, de hecho ya la está aplicando, y aparejado a la aplicación de la norma 16 viene la responsabilidad no solo del directorio, sino de los representantes legales de las sociedades, de las empresas,
que de manera objetiva hayan participado en la elaboración, aprobación o ejecución de los actos que estén dentro del ámbito de aplicación de la norma antielusiva general, de la cláusula antielusiva general. Y fíjense que aquí hay una inversión de la carga de la prueba tremenda, porque se presume la culpabilidad, ¿no es cierto?, de manera objetiva por el solo hecho de haber participado en eventos que hay susceptibles de ser calificados como dentro del ámbito de aplicación de la norma 16. Lo cierto es que la cláusula de responsabilidad del directorio y de los representantes legales siempre ha estado en el Código Tributario. Lo único que ha pasado, y en la Ley General de Sociedades, lo único que ha pasado es que se ha establecido un procedimiento más fuerte, más estricto para su aplicación o para hacerla efectiva. Pero lo malo es que no se ha establecido cuál es el procedimiento de debida diligencia que deben de cumplir los representantes legales para eximirse válidamente de la responsabilidad solidaria, administrativa, tributaria, civil y o penal que eventualmente puede ser atribuida por la aplicación de la norma 16. Lo cierto es que al 29 de marzo ya venció el plazo para que los directorios aprueben, ratifiquen o modifiquen los actos que desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio 2018 podrían haber tenido alguna incidencia elusiva o evasiva en aplicación de la norma 16. Si bien la norma no estableció una sanción por el incumplimiento de este tema, lo que nosotros recomendamos es que se haga una suerte de diagnóstico de por lo menos todas aquellas operaciones con algún impacto material en esos ejercicios para efectos de poder evaluar su eventual modificación o rectificación y pago de impuestos omitidos en caso de existiese alguno. Porque recordemos que el pago del impuesto o la regularización de los impuestos me va a eximir de la atribución de responsabilidad penal por algún delito tributario, pero de lo que no me va a eximir es eventualmente del delito de lavado de activos, que es el delito que está siendo utilizado como caballo de batalla por la Fiscalía, aparejado al delito de evasión o elusión o de defraudación tributaria. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, ¿sí? Pero si no hay más preguntas, ¿no? Sí, Augusto, ¿te quieres agregar algo más? A ver, básicamente, digamos, una recomendación general es, la norma ya está vigente desde el 1 de enero de 2019. Entonces, no hay que esperar al cierre del estado financiero anual para empezar, digamos, a hacer la evaluación, aunque sea preliminar, de lo que nos viene diciendo esta interpretación, que ya está vigente para todas las empresas que tienen a las NIF como, digamos, su marco normativo para los estados financieros. Bueno, entonces quería agradecerle su participación, ¿no? Vamos a seguir con estos eventos, estén atentos a los próximos que vamos a anunciar, ¿no? Muchas gracias a todos, les pido un fuerte aplauso para los expositores y los panelistas.